mejores depósitos, cuentas corrientes, letra del tesoro, fondos monetarios, todo esto a septiembre del 2023. Como muchos de vosotros sabéis, este es un vídeo que lo hago de manera mensual. Es un vídeo un poquito recopilatorio de lo que he visto en el mercado, analizando varios fondos de inversión monetarios que me parece que puedan ser interesantes y ver cómo han podido, digamos, evolucionar en el último mes. Como no, letra del tesoro, el índice Ster, etcétera. Un poquito de todo en un mercado que cada vez es más complicado. Nada que tiene que ver con lo que hacían nuestros padres o nuestros abuelos, que iban directamente de entidad a entidad buscando a ver quién les daba más. Hoy por hoy eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a los bancos patios que no dan prácticamente nada y por otro lado vemos otras posibilidades de inversión que son igual de interesantes o más de lo que tendrían nuestros padres. Con todo, os dejo con el vídeo y espero, como siempre, que os guste. Os dejo con el vídeo. Antes de nada, recordaros que tengo un canal de Telegram que creé hace, pues realmente poco, hace un mes y medio, en el que realmente tenemos más de 1000 personas. Ya somos más de 1000 miembros que formamos parte de este canal. En este canal, sobre todo lo que hablamos, pues de temas de subastas de depósitos. Sí, porque somos subastas de depósitos buscando la mayor rentabilidad que nos den. Fondos monetarios, letras, negociación de hipotecas, reclamación de gastos de hipotecas. Un poquito varias cosas que pueden ser realmente interesantes desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Para ello, como no, te animo a que te suscribas a este canal, que es completamente gratis, está en Telegram, y participes, porque al final se aprende tanto de ayudar a otras personas como de preguntar. Nada más, os dejo con el canal y siempre estamos ahí, ¿no? Bueno, con el vídeo, ¿no? Y lo que es la parte importante, ¿no? Muchas veces hay gente que me está preguntando, me dice, pero José, ¿tú tienes todo invertido en renta fija? Ni mucho menos, es una cantidad realmente pequeña en cuentas corrientes, depósitos. Es algo que suelo utilizar normalmente, es ese fondo de emergencia. Yo entre 3 y 6 meses de mis gastos los tengo invertidos a corto plazo. El resto lo tengo invertido en otros activos, bien sean inmobiliarios, bien sean en acciones, bien sean sobre todo indexados. Realmente es la parte que yo veo más interesante. Pero con todo, esto de que haya que tener este fondo de emergencia entre 3 y 6 meses de gastos, no es que José te lo diga y ya está, y esto es, ya está, ¿no? Ni mucho menos. Hay muchísimas recomendaciones por parte del Banco de España, CNMV, etcétera, en el que nos recomiendan que siempre hay que tener entre estos 3 y 6 meses de gastos. Si no lo tienes, preocúpate. Y si tienes más de 6 meses de gastos, también tendrías que darle una vuelta. ¿Por qué? Porque posiblemente tengas otras alternativas de inversión que puedan ser más interesantes que tenerlo en liquidez, monetarios, etcétera. Con todo, hay que valorar un poquito todo, la liquidez, la seguridad y la rentabilidad, pero bueno, yo creo que es algo que en cualquiera de lo que vamos a ver prima bastante cada una de estas cosas. Bien, desde una perspectiva de inversión a corto plazo, siempre considero que hay dos referencias claves a la hora de invertir desde el punto de vista español. Por un lado tendríamos el Euro Short Term Rate, el Ster, llamado por muchas entidades bancarias o por muchos de nosotros, o las letras del Tesoro, digamos en España, ¿no? El Euro Short Term Rate, el Ster, sería la remuneración que dan los bancos a grandes fondos de inversión. Sobre todo pensamos en referencias más o menos liquidez diaria, ¿no? Imagínate, tú eres un fondo de inversión y el poder de negociación que vas a tener con un banco es superior a lo que tenemos un particular. Entonces, ellos realmente, la negociación está más cerca a lo que le van a dar al banco, el Banco Central Europeo, que otra cosa, ¿no? Y por otro lado está el Tesoro, que yo creo que muchos de vosotros ya las conocéis por vídeos anteriores o otros datos, ¿no? Bueno, el Ster, ¿cómo ha ido evolucionando, ¿no? Aquí os dejo el 2 de agosto cómo estaría, al 3,40%, y el último dato que tendríamos, que sería el 6 de septiembre, que estaría al 3,65%. Si os dais cuenta qué es lo que ha pasado, ha subido más o menos el 0,25%, que corresponde directamente a la subida de tipo de interés que hizo el Banco Central Europeo en agosto, ¿no? Esto se relaciona, ¿por qué? Porque el Ster se relaciona estrechamente con los tipos de interés que va a pagar el Banco Central Europeo a los diferentes bancos. Por lo demás, ¿qué podemos ver? Que el volumen es bastante parecido, 67.000 contra 56.000, número de bancos muy parecido, 34 contra 33, transacciones realmente bastante parecidas, etcétera, ¿no? Es decir, que estamos hablando que es un mercado que actualmente estaría bastante tranquilo a pesar de haber subido el tipo de interés al 3,65%. Bien, ¿qué es lo que yo hago de previsiones personales? Y recalco las previsiones personales. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que esto es mandato divino, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que podemos ver las diferentes subidas de tipos de interés y yo lo que creo que pueda producirse, ¿no? Lo primero, recordarte cuáles van a ser las subidas de tipos de interés. Dentro de una semana, justo el 14 de septiembre, vamos a tener
una primera reunión del Banco Central Europeo y veremos qué pasa. Luego tenemos en octubre, tenemos en diciembre, enero, marzo, abril. Si os dais cuenta, no está relacionado a que tengamos todos los meses. No tenemos por qué tener todos los meses una reunión del Banco Central Europeo. Normalmente suelen ser unas 9 o 10 veces al año, para que tengamos en cuenta. Bueno, en mi caso, empezamos septiembre, ¿no? Yo creo que no va a haber subida de tipos de interés. Opino como opinaba en agosto, de que mantendrán los tipos de interés, a pesar de que hay muchos y muchos analistas que creen que habrá subidas en septiembre. Es algo que hoy por hoy yo te diría que te doy mitad y mitad, ¿no? Por un lado creo que esperarán en septiembre a ver qué hacen, pero por otro lado la situación yo creo que es realmente mala, ¿no? La inflación subyacente no consiguen bajarla, lo veremos un poquito más adelante en el vídeo, y el desastre de datos que hay en Alemania son un verdadero desastre, ¿no? Entonces, bueno, tengo mis dudas, ¿no? Si no se produce en septiembre, creo que seguro que nos tocaría en octubre, a finales de octubre, es decir, que no acabo de ver que consigan bajar la inflación subyacente, y realmente creo que es complicado que no haya subidas de tipos de interés, pensando que todavía tenemos los tipos de interés por debajo de la inflación subyacente. Recuerdo que el tipo de interés del Banco Central Europeo estaría al 4,25 y el de depósito es al 3,75%. Grandes dudas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el tipo de interés que tenemos que tener en cuenta? ¿El de depósito o el tipo de interés oficial? Entraríamos en... es la gran pelea, pero con todo podemos pensar que hay una diferencia bastante todavía considerable sobre la inflación subyacente. Diciembre, pues yo creo que aquí seguiríamos con dudas, pero si suben o no el 0,25%, va a depender, como he dicho, mucho el tema del inflacionario, ¿no? O sea, cómo puede pasar. Enero, marzo, abril, pues a saber, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser más pegajosa lo que creemos la inflación, y creo que puede haber otra subida del tipo de interés del 0,25%, ¿no? ¿Qué es lo que he visto, ¿no? Y sobre todo lo que un poquito a la hora de valorarlo, ¿no? La mayor parte de la gente habla de la inflación. La inflación es algo correcto que tiene en cuenta el Banco Central Europeo, pero sobre todo el Banco Central Europeo lo que tiene en cuenta es la inflación subyacente, es decir, que quita un poquito todos los elementos volátiles que puede haber en la inflación, y es lo que tiene en cuenta. ¿Qué es lo que podemos ver? Y aquí os dejo el gráfico de los últimos 3-4 años, ¿no? Fijaros cómo en lo que llevamos de año prácticamente no hemos tenido una bajada de la inflación subyacente por debajo del 5%. Es decir, tenemos movimientos realmente pequeñitos, entre un 5, un 5,5, 5,6%, pero no consiguen bajar a pesar de la fuertísima subida de tipos de interés que hemos tenido. Realmente estamos hablando de lo que sería una inflación pegajosa, una inflación sticky, ¿no? En la que están subiendo tipos de interés, hay grandes subidas, pero no consiguen que baje la subyacente debajo del 5%. El problema que tiene el Banco Central Europeo creo que es bastante potente, ¿no? Lo que antes os decía, ¿no? Podemos dudar si estamos tipos de interés al 4,25 o depósitos al 3,75, pero la realidad es que en términos reales se pierde entre el 1,25 y el 1,50% por lo menos, ¿no? Es decir, que pensar que hoy por hoy, por mucho que nos estén diciendo que el Banco Central Europeo está siendo muy duro, muy hawkish, etcétera, ni mucho menos. Estamos hablando de un Banco Central Europeo que tiene los tipos de interés por debajo de la inflación subyacente, algo que no es realmente lógico ni mucho menos. Los datos de la economía europea, y con especial la alemana, nos indican que Europa se está parando. No consiguen bajar la inflación. Estamos entrando en un periodo de estanflación claro, y el problema puede ser bastante grave para estas navidades. ¿Por qué? Porque el petróleo y el gas natural pueden causar muchos problemas desde el punto de vista inflacionario, y podemos volver a tener un repunte de inflación, y esto hará que el Banco Central Europeo no le quede más remedio que seguir subiendo los tipos de interés. Es algo que realmente me da bastante miedo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con todo. Si el Banco Central consigue por lo menos que baje a un 4% esta inflación subyacente, a ver si podemos conseguir que se normalice, y entonces podamos normalizar unos tipos de interés que puedan estar muy cerca del 5%. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, y yo creo que en los próximos meses pues un poquito ver cómo puede ocurrir, ¿no? Bien, lo importante, ¿por qué es importante ese cálculo que antes he hecho, ¿no? De lo que espero desde el punto de vista de tipos de interés? Porque esto nos va a decir un poquito cuál va a ser la rentabilidad de los fondos monetarios en un año. Este es el cálculo que hay que hacer. Hay mucha gente que se equivoca diciendo, es que el Fondo Monetario te ha dado un 3% el año pasado. No me interesa la rentabilidad pasada.
me interesa cuánto voy a poder sacar el año que viene para hacer un cálculo de si me interesa las letras del tesoro, me interesa ese depósito o qué es lo que me interesa. Y para hacer ese cálculo necesito hacer una especie de previsión de tipos de interés, ¿no? Entonces, la estimación que yo tengo a 6 de septiembre es esta. Si os dais cuenta, veo 2 subidas de tipos de interés, un cierto mantenimiento y a partir de junio del 2024 que haya una pequeña bajada de tipo de interés, ¿no? Esto, cómo se relaciona el tipo de interés, cómo se relaciona el tipo de interés de facilidad de depósito para el Banco Central Europeo, cómo se relaciona el ESTER. Si os dais cuenta, estamos hablando casi siempre el tipo de depósito y el ESTER estará sobre 0,10% de diferencia. Luego aplico una comisión del fondo del 0,10% y calculo cuál va a ser esta rentabilidad. Sé más o menos para verlo por dónde estamos haciendo los números, ¿no? Con todo esto lo pongo en un Excel y calculo cuál va a ser esta rentabilidad anualizada y por eso me sale este 3,86% anualizado, que es lo que yo espero que podría sacar desde el punto de vista de invertir en alguno de los fondos monetarios que os voy a decir posteriormente. ¿Qué es lo que también coincide y qué pegas tiene este cálculo? Primero, la comisión del fondo puede ser un 0,10%, puede ser un 0,05% o puede ser un 0,15%. Esto cambia. Y luego también los activos que van a invertir este fondo de inversión puede hacer que obtengan un poquito más de rentabilidad y que nos estemos encontrando, y la realidad pasa, que estemos más cerca de una relación al ESTER que a ese 3,55%. Pero yo creo que lo importante es ver por dónde nos situamos. Nos situamos en un 3,8%, en un 3,25% o en un 4,5%, ¿vale? Que es el punto a la hora de calcularlo. Por otro lado, otra de las opciones que tenemos claramente es invertir en letras del tesoro. Aquí os dejo cuáles han sido las últimas subastas. La última subasta la hemos tenido hace nada, el día 5, y fijaros cómo nos hemos encontrado que la situación de los tipos de interés que tenemos actualmente en las letras son bastante parecidas, entre las de 6, 9 y 12 meses, ¿no? Incluso nos encontramos que apenas ha habido subidas, ¿no? Es decir, que estaríamos hablando de una curva de tipos de letras a corto plazo bastante plana. Es decir, esto nos está diciendo que el mercado no espera grandes subidas de tipo de interés. Puede que esté equivocado y podríamos hacer incluso el cálculo de lo que espera, digamos, el mercado, pero sinceramente no espera mucho, ¿no? Con todo, aquí os dejo los datos porque las letras cotizan diariamente. Hay un mercado, digamos, secundario en el que podemos comprar y vender estas letras. En este mercado secundario podemos ver que a día de hoy, día 7, estaríamos cotizando al 3,73% las de un año, las de 9 meses a 3,66% y las de 6 meses a 3,66%. Es decir, que si os dais cuenta estamos viendo cómo en cierta manera puede haber una pequeña subidita respecto a las anteriores subastas, ¿no? ¿Esto a qué refleja? Pues que el mercado cotiza diariamente y ya está, ¿no? Tampoco hay que darle una vuelta tan potente, ¿no? Bien, opciones. Primero, la opción de mejores cuentas nómina. Bien, aquí no tenemos grandes cambios, porque ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre hemos tenido grandes cambios. Sobre todo una cuenta nómina lo que ofrece es que nos va a dar una rentabilidad extra por tener ahí metida en nuestras diferentes nóminas. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente nos van a dar una rentabilidad extraordinaria, incluso nos van a dar dinero, como puede ser Sabadell o como puede ser, digamos, Abanca, pero la realidad es que esta estabilidad y esta parada de tipos de interés, fijaros, 2,5%, 2%, o Bankinter un 5%, pero tiene capado el tipo de interés, hace que podamos encontrarnos que tener en una cuenta remunerada tal cual pueda ser casi más interesante que tenerlo en la cuenta nómina. Habría que hacer, digamos, los números. Por ejemplo, en el Sabadell nos llegarían a dar hasta el 3,83% considerando 15.000 euros y por el dinero que nos están dando, o Bankinter, por ejemplo, hasta los 10.000 euros que nos van a dar ese 5%. Pero ya empezamos a tener cuentas remuneradas que nos están dando cerca del 3%. Entonces ya no tengo tan claro que estas cuentas nóminas merezcan tanto la pena. Desde el punto de vista de cuentas remuneradas, que yo creo que es uno de los grandes atractivos que tenemos, ¿no? Actualmente, ¿no? Y sobre todo ha habido un par de cambios que he hecho en mi top 5, ¿no? Tampoco quiero hacer un top de 20 o de 10 o lo que sea, ¿no? Siempre creo que es bueno poner 5, más o menos, que hay un poquito diferentes cosas y ver lo que hay, ¿no? Dentro de este análisis mensual que hago, saldrían 2 bancos, saldría MyInvestor y saldría Evo Banco,
y sobre todo MyInvestor, porque Pibank ha conseguido superarle con un 2,02%. Es un poco ridículo porque MyInvestor te está pagando un 2% respecto al 2,02%, pero bueno, he considerado que merece la pena porque no tiene límites, no tiene comisiones, no tiene vinculación, etcétera. Están en España, te dan un poquito más y no tienen límite. Entonces yo creo que por eso, digamos, lo he incluido. Y por otro lado, he quitado Evo Banco. ¿Por qué? Porque a pesar de que te den un 2,5%, nos pagan saldos a partir de 4.000 euros. Entonces, esto me ha parecido siempre un poquito tricky y un poco que juegan. No me ha molado demasiado. Incluso en Telegram ha habido gente que se ha quejado. Entonces yo digo, mira, como no me parece tampoco tan justo, a la porra lo quitamos y ponemos otro y ya está, ¿no? Entonces, el primero que considero habría sido Wise, que sinceramente nos dan una cuenta asociada a un fondo de inversión que nos daría entre el 3,18% y el 1,79%. Eso es una cuenta si no lo metes en un fondo de inversión. No hay límites, no hay comisiones, no hay vinculación. Retenciones del 30% en Bélgica en el caso que tengamos en la cuenta remunerada al 1,79%, 0% si lo metemos en el fondo de inversión. Y bueno, la rentabilidad, como veis, ¿no?, es realmente interesante. Revolut lo pondría en segundo lugar. Lo he puesto en segundo lugar, ¿por qué? Porque aunque podemos conseguir un pedazo 3,73%, va a depender del plan que tengamos. Y ese plan que tengamos nos cuesta una cantidad de dinero al mes. He puesto por encima Wise Revolut, ¿por qué? Porque la realidad es que alguien que tenga el plan bajo te va a dar el 2,88% y va a sacar un poquito más en Wise. Como extras, pues nos permiten hacer tipos de cambio gratis, como puede ser el tema de Wise, son unas comisiones realmente muy bajas o demás, ¿no? Incluiría que que estarían hoy por hoy en Lituania, pero que es cierto que estará habiendo un proceso de pasarse a España y esto está generando bastante controversia. ¿Por qué? Porque hay gente que realmente no quiere tener la cuenta en España y prefiere tenerla en Lituania. Yo sinceramente creo que me da un poco igual. O sea, al final si todo lo tienes correcto, te da igual, lo tienes Lituania en España, si no estás contento te cambias a otro banco. Creo que es bueno también tenerlo parte en España y parte en otros países de la Unión Europea, o sea, no tienes por qué tenerlo todo en España, pero bueno, tampoco yo creo que hay para tanta controversia como se está produciendo, ¿no? Luego, en tercer lugar, tendríamos a Renault Bank con un 2,63%. Es algo que funciona relativamente bien y que es algo también muy recomendable. Luego tendríamos la cuenta N26 con el 2,26 o Pibank con el 2,02%. Estos serían, digamos, las mejores cuentas remuneradas que actualmente estoy viendo, digamos, en el mercado. Si alguno considera que hay otra, pues por favor que me lo diga, que como siempre puede haber algo que se me haya, digamos, trastocado, ¿no? Desde el punto de vista de mejores depósitos, letras, fondos monetarios, aquí siempre lo calculo a un plazo máximo de 12 meses y aquí he considerado el primero, Banca Sistema, como lo mismo que el mes pasado, que nos daría un pedazo tipo de interés del 4,40%. Eso sí, mínimo 20.000 pavos y un máximo de 100.000 euros. Estarían en Italia, no hay retención fiscal, fondo de garantía italiano, igual, una situación que digamos que el mes pasado. En este mes incluía Blue Orbit Bank, que nos estaría dando el 4,21%. Sobre todo lo he incluido y he quitado la banca Proyecto, porque nos estarían dando un mínimo de 1 euro, o sea que desde 1 euro podríamos invertirlo hasta 100.000 euros, tendrían una retención del 20% de Letonia, Fondo de Garantía de Depósitos letón. Bueno, estaría como una opción realmente igual de interesante que cualquier otro como el Banca Sistema. Tercer lugar he puesto Facto, no pondría Banca Proyecto, ¿por qué? Porque al final Banca Proyecto sería algo parecido para aquellas personas que no me importa, no estará en España, pero creo que había que incluir algo en España, ¿no? Entonces el depósito que yo creo que más tipo de interés está dando actualmente sería Facto. Eso sí, un mínimo de 5.000 euros hasta 3 millones de euros, no se puede cancelar. Fondo de garantía de depósitos italiano, pero al tener sucursal en España nos daría tendríamos retención del 19%. Esto es interesante, ¿por qué? Porque todos estos datos se lo transmitirían a Hacienda y haría que sería más fácil, digamos, complementar nuestra declaración de la renta. Entonces yo creo que habría que incluirlo bien un banco español o que tendría sucursal en España para dar esa opción, ¿no? Dos bancos internacionales como Banca Sistema o Blue Orbit Bank, 4,40, 4,21 y Facto el 4,06%. Desde el punto de vista de fondos de inversión, ETFs, estaría igual porque no ha cambiado
respecto al mes pasado, y lo único que las letras del Tesoro pues hoy serían esta quinta posición. ¿Por qué? Porque la rentabilidad incluso ha bajado, no ha subido ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, como opciones yo creo que están bastante claras a la hora de aquella persona que pueda entrar, ¿no? Si no vas a tocar el dinero, cualquiera de estos tres primeros que te he dicho yo creo que es una opción realmente interesante. Y luego, por último, el resumen que suelo hacer de monetarios y ETFs de monetarios, ¿no? Normalmente siempre lo que estoy poniendo son comisiones hasta el 0,15%. Hay gente que me está diciendo, ¿y por qué no incluyes este fondo de inversión? Porque al final te van a cobrar muchas veces una comisión por encima de ese 0,15%. Le he puesto como el límite en el que me parece, digamos, razonable. Podemos incluir hasta ese 0,20%, pero yo creo que con un 0,15% yo creo que es el correcto a la hora de valorar prácticamente todos los ETFs o fondos monetarios. Y sobre todo lo que es importante, hay que tener en cuenta que para que sea monetario tenemos que tener claro que invierten en un periodo de duración inferior al año. Es decir, que normalmente vamos a tener entre unos 5 o 10 días o medio año. Y dentro de todo eso hay una gran gama, digamos, de fondos de inversión a la hora de invertir, ¿no? He puesto estos tres, incluso, fijaros, pongo la rentabilidad, la comisión que vamos a tener, el leasing que tiene cada uno de ellos, los rendimientos a los últimos 3 meses y el rendimiento del último mes, ¿no? He tomado en todos los datos de Morningstar como una forma de valorarlo. También la liquidez, porque el tamaño sí que importa. O sea, que es algo que muchas veces se dice, pero el tamaño importa. Entonces, incluso, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿no? La diferencia entre escoger un Groupama como primera posición o un WS, que funciona muy bien, ya tiene una rentabilidad muy buena, es porque la liquidez tiene mayor que el WS, que incluso no tiene tanta liquidez como el de Groupama, ¿no? También estoy poniendo el crecimiento, que alguno me pregunta, ¿y de dónde sacas el crecimiento? Pues simplemente de un Excel que voy poniendo cuánto era el mes anterior, cuánto es el que ahora me aparece y de ese crecimiento, ¿no? Para ver realmente esos flujos de fondos dónde están produciendo. Por ejemplo, fijaros, ¿no? Como el de AXA y Euroliquidity, cómo ha sido uno de los ganadores en conseguir una cantidad de inversiones pues más o menos potentes, ¿no? Incluso estaríamos hablando que sería el fondo de inversión más grande, con 7.000 millones de euros. Eso sí, fijaros, una comisión baja, un rendimiento del 0,92% y en el último mes un 0,33%, ¿no? Fijaros cómo cuando estamos hablando de fondos de inversión monetarios o ETFs, las rentabilidades son bastante parecidas en los que podemos tener el último mes, ¿no? Fijaros que no hay tanta oscilación. Podemos hablar entre un mínimo de un 0,32% o un 0,36%. Estas diferencias son sobre todo en los activos que invierten. A un mes no hay tanta diferencia. A 3 meses hay un poquito más de diferencia. Fijaros, entre el 1,05% o el 0,86% que nos puede estar dando en estos monetarios. Pero tampoco son unas diferencias brutales, ¿no? Que hay gente que alguna vez me dice, no, es que te está dando un 0,15% más el DWS que el de AXA. Sí, te está dando mayor rentabilidad, pero habría que analizar más cada uno de ellos dónde están invirtiendo y dejan invertir y qué rentabilidad y qué riesgo tienen. La calidad del crédito del fondo. Esto saco los datos que ofrece el propio fondo de inversión, la duración, diferentes datos, ¿no? Con todo, mi idea es en próximos vídeos intentar analizar cada uno de estos fondos de inversión, intentar analizar cómo nos dan los datos, ¿no? Y sacar un poco, ver cómo se puede analizar para sacar esos datos a la hora de invertir, ¿no? ¿Por qué? Porque veo mucha gente que está invirtiendo pero no se lee todos los informes. Claro, por supuesto, si vas a invertir relativamente poco dinero no tiene tanto sentido mirar todo, ¿no? Pero es que te encuentras con gente que realmente está invirtiendo 100.000, 150.000, 200.000 euros y que no ha leído cada uno de los detalles que puede tener, ¿no? Espero en los próximos vídeos pues analizar, sobre todo por lo menos los 3 primeros, ¿no? Y ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Desde el punto de vista de ETFs, y si os dais cuenta lo pongo en segunda posición ETFs y en primera posición pongo fondos monetarios, y pongo primero fondos monetarios porque realmente es más interesante invertir en fondos monetarios que en ETFs. Por un lado veis que dan un poquito más de rentabilidad y luego el tema fiscal que hace que sea más interesante para un español invertir en fondos monetarios. Podemos ver que han dado rentabilidades bastante parecidas, entre el 0,30 y 0,31%, tampoco estamos muy lejos de los monetarios, y a 3 meses pues estamos hablando de rentabilidades pues bastante parecidas, desde un 0,90 hasta un 0,88%. Tampoco es que sean
tan significativas las diferencias, ¿no? Con todo, fijaros como el Xtrackers 3 euro overnight swaps sería el que más habría crecido, con 800 millones de euros, y el resto pues apenas habría tenido movimiento, ¿no? También el del Lixor habría crecido con 193 millones de euros. Todo esto es importante a la hora de pensar cómo es de grande, ¿no? Aquí os dejo también un reporte personal de dónde veo o dejo de ver interesante cada uno de los diferentes fondos de inversión, ETFs. Lo dicho, es un reporte personal, es un planteamiento mío, no significa que tengáis que creerlo, comprarlo, lo que sea, ni mucho menos, es lo que yo pienso, ¿no? Hay gente que se hace su carterita de fondos de inversión, monetarios, ETFs, y yo creo que esto puede ser una idea por dónde van los tiros, ¿no? Por dónde podemos ir obteniendo rentabilidad, etcétera, ¿no? Con todo, si hay algún otro ETF, alguna clase de algún monetario, etcétera, que se pueda analizar, se puede incluir, ¿no? Me podéis mandar un email o en Telegram o donde veáis para poder analizar, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos serían bastante los fondos de inversión que podemos tener desde el punto de vista monetarios para rentabilizar un poquito lo que podemos tener, ¿no? Fijaros que ese 0,33%, si extrapolamos a un año, estamos por encima pues bastante por encima del 3,8, 3,9, 4%. Es decir, que están dando una rentabilidad por encima de lo que yo estoy más o menos preveyendo. Pero bueno, siempre es mejor ser un poquito precavido que otra cosa. Y digamos, sin nada más, yo creo. Ha sido, yo creo, un vídeo que lo hago todos los meses, me gusta hacerlo. Si pues no te gusta, ya lo siento, chico, pero me vale bastante para analizar un poquito cómo va el mercado. Yo creo que está bastante bien para ver, me vale para ver cuáles son los que están creciendo, dejar de crecer, revisar una vez al mes, por lo menos a nivel personal, cómo está viendo. Y nada, os dejo los datos, ¿no? De cómo podéis contactar conmigo, que es bastante fácil. Te recomiendo que te registres en Telegram a través de los mejores depósitos subasteros, en los que pues es un canal en el que sobre todo pues hablamos de diferentes cosas, ¿no? Subastas de depósitos, bolsa, monetarios, un poquito de todo, ¿no? Hemos pasado de más de 1000 miembros, que yo creo que es algo realmente interesante. Yo creo que podemos llegar a ser una cierta referencia desde el punto de vista de dónde invertir, desde el punto de vista de monetarios, y yo creo que está ahí. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete, lo que quieras. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Google favorece muchísimo aquellos vídeos con más likes, y hace que, si crees que es interesante que haya otra gente que aprenda y que pueda rentabilizar un poquito su dinero, yo creo que estaría bien que más gente conociera este trabajo. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.